Bueno, sabéis que la propuesta concluye, si la habéis leído, pues someter el estudio de viabilidad a información pública por plazo de un mes, someter también tanto el proyecto como la separata, y considerar innecesarios los trámites de informe y evaluación ambiental a que hace referencia el artículo 247, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la medida en que la obra se encuentra contemplada en el planeamiento urbanístico. Si fuera una obra que no estuviera contemplada en el planeamiento urbanístico, pues habría que hacer algunas actuaciones más. En este principio, los técnicos han informado que está recogida, que está contemplada y que, por tanto, no es necesario la tramitación de esos documentos. Estos serían los términos del acuerdo si se adopta el acuerdo. ¿Tenéis la palabra? Sí, bueno, lo que se trae aquí en definitiva es darle el tanatorio municipal ya hecho a una empresa, a una funeraria, que se gastaría 118.000 euros, que es lo que queda para terminar esto, y a cambio pues se le daría una explotación durante 20 años con un canon del 5% de los ingresos que tuviera. Eso es lo que más o menos se trae. ¿Qué razones aduce el alcalde para que se termine la construcción mediante este tipo de contrato y no con nuestros propios medios? Pues que dice que no hay dinero. Claro, el punto 2 anterior veíamos que había 500.000 euros, que se va a pedir un préstamo, de 250.000, cuando el ayuntamiento dice él que se puede endeudar hasta 2 millones, claro, la ley te dice que hasta el 100% de tus ingresos, pero eso no quiere decir que te tengas que endeudar en el 100% de tus ingresos, es lo que dice la ley, ¿no? Pero de todas formas, aquí está entre la gestión privada o la gestión pública del tanatorio municipal, que ya está prácticamente hecho. Nosotros entendemos que la actividad de cementerios, al ser una actividad que es competencia del ayuntamiento, externalizar su servicio no aporta ningún beneficio, sino todo lo contrario al municipio. Sobre todo en el caso como Dylan, en el que el tanatorio está prácticamente terminado. Es decir, lo que se estaría hacer es poner en manos de una empresa privada la gestión de un servicio público que lo único que va a hacer va a ser encarecer aún más los costes funerarios a los usuarios. Eso es la realidad de lo que va a pasar y lo que pasa en los sitios donde estas empresas funerarias, que son de las más rentables, pues cogen estos servicios, ¿no? Por ejemplo, en Gójar lo tienen, pero es que en Gójar es que lo hicieron ellos. Todo el proyecto, la compraron el terreno y tal. Aquí es que se le va a dar un edificio público, ¿no? No entendemos por qué también se encarga el estudio de viabilidad a una empresa externa, cuando perfectamente, bajo nuestro punto de vista, la capacidad técnica de la intervención está perfectamente probada. En otros informes que ha hecho, tanto de esta interventora, graduada en Economía Empresarial y en Derecho, y la anterior interventora, que sí hizo el informe de viabilidad para cambiar toda una ordenanza que nos supuso el incremento del 300% de los nichos del cementerio. Para entonces, para eso sí había capacidad técnica, para esta pues no entendemos por qué no hay capacidad técnica para hacer ese estudio. Pero vamos a ver por encima el estudio de viabilidad que presenta este economista Martín Recuerda. Bien. Lo que nos dice, de donde parte este señor a la hora de estudiar, es de un año base, el año en el que se supone que se va a dar el servicio a esta empresa, y él dice, fija el precio de ingreso, el ingreso por noche de tanatorio, es decir, el alquiler de la sala de velatorio, pues lo fija en 675 euros. En razón de esos 675 euros, multiplica por los casi 70 velatorios que va a haber en Dealer, según él dice, más o menos, va variando por años, y le salen una serie de ingresos que finalmente serían casi el 1.000.000 de euros. Eso es su cálculo. Él parte de que esos 675 euros van a incrementarse en un 2% anual, porque dice él que es más o menos la media de la inflación de los últimos 8 años. Hace una media de la inflación del IPC y dice, bueno, pues yo creo que va a subir esto el 2%. Bueno, primera cuestión. ¿Por qué se fija el 2% y no el 6%? Estamos en una inflación actualmente del 6%, del 10%, y no sabemos a dónde vamos a llegar con la guerra de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, yo, a mi madre, que falleció en 2017, nos cobraron por el alquiler del velatorio 400 euros.
año 2017, 400 euros. 5 años después, que son las cuentas que hace este economista, dice que la noche de velatorio sube a 675. Eso significa que ha subido el precio de las funerarias, solo en velatorio, en un 60%. Es decir, si hacemos la media como él hace, pues la subida anual que ha habido desde hace 5 años serían el 11%. Por lo tanto, si nosotros le metemos el 11% a estos precios que él hace, los ingresos son mucho más allá del 1.000.000 de euros que él dice que va a tener. Es decir, que recuperaría la inversión mucho antes de cuando él dice que la va a recuperar, que es dentro de 20 años. Por lo tanto, ¿quién garantiza que los precios de estos servicios no van a subir más de forma desorbitada en los próximos años? Pues no lo puede garantizar nadie. Él mismo dice, si se cumplen estos requisitos, pues esta empresa habrá recuperado la inversión a los 20 años. ¿Por qué? Pues porque habrá ganado 150.000 euros, mientras que la obra le ha costado 110 o 118. Por lo tanto, está claro que la opción más beneficiosa para el municipio sería terminar la obra con cargo a nuestro propio presupuesto, dotarnos de los empleados necesarios para atender este y otros servicios similares, y esto además crearía y supondría la creación de puestos de trabajo y cobrar, una vez que tuviésemos el tanatorio municipalizado y gestionado como debe ser, como dice la gestión de la ley de base de régimen local, pues podríamos garantizar unos precios mucho más razonables para los usuarios. Es decir, no hay urgencia en abordar esta obra en este verano, en traerlo aquí a este pleno, una obra que lleva parada no sé cuántos años, y mucho menos hay razones económicas ni beneficiosas para el municipio para entregarle, mediante el contrato de gestión de obra, a una empresa funeraria una obra que es pública y es nuestra, y hacérselo a cambio de darle un contrato de 20 años casi regalado, ¿no? Es decir, y bueno, y hay una cosa que no la pongo aquí, pero bueno, que la digo, eso de que dicen que no hace falta el informe, los técnicos, yo no me voy a meter en que no hace falta el informe de impacto ambiental, pues yo me leí precisamente la sentencia que nos ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana, y justamente la razón era que no había necesidad, que había necesidad de hacer ese informe, y los técnicos dijeron que no había necesidad de hacerlo. Y justamente el tema del impacto ambiental se considera por los tribunales y por la jurisprudencia como una cuestión fundamental que, de no cumplirse, anula todo el plan de ordenación. Esa es la razón de por qué la sentencia esa nos está trayendo tantos cargadores de actividad. Por lo tanto, ahora mismo el objeto de esto no es esa cuestión. Yo discrepo de ellos en ese sentido, y entiendo además que debería hacerse ese estudio de impacto, sobre todo tratándose de una actividad que tiene tantos problemas como son los velatorios, los cementerios, que es una actividad peligrosa desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, pues entendemos que como no cuesta ningún trabajo hacerlo, pues se podría hacer y nos evitamos problemas. Es decir, que en definitiva es otro ejemplo más de la mala gestión y de la improvisación de este alcalde que tenemos, que no hace más que despilfarrar dinero público y edificios públicos y ponerlos en manos de empresas privadas que son de las más rentables que hay en la actualidad, las funerarias, y privando al municipio de gestionar sus propios recursos y llevar a cabo sus propias competencias. Antonio. Bueno, este punto trata del estudio de viabilidad del tanatorio para su terminación con un importe de 118.000 euros y su adjudicación. Al respecto decimos: el equipo de gobierno reconoce gastos en el mismo por un importe de 410.000 euros más los 118.000 euros, un total de 528.000 euros en la construcción y su puesta en funcionamiento. Desde ADD llevamos muchos años siendo muy críticos con el mismo desde su comienzo. ¿No creen que ha sido un gasto excesivo y despilfarro de dinero público para acabar en manos privadas? Ya hace tiempo se lo autoconcedía una funeraria muy conocida en la comarca. Parece que no íbamos muy descaminados cuando decíamos que no iríamos a los 500.000 euros. Lo hemos dicho más de una vez, nuestros vecinos. ¿No creen que se podía haber hecho un edificio acorde a Dila y sus necesidades por muchísimo menos dinero y
habernos dejado de megaestructura. Un ejemplo que lo daría, en octubre hicieron un pequeño tanatorio y le costó unos 70.000 euros. Tenían un ejemplo magnífico, el edificio del Parque de la Ermita, que se traga todo lo que le eches y lo que le falta. Nos dicen en el proyecto que colocarán una fosa séptica en el P2, están prohibidas. Pues también le decimos que tramiten la autorización de vertido a cauce público, ya que en la zona no hay red municipal, ejemplo ya lo tienen como estamos en Cañada del Parque. Desde ADD siempre apostamos por los servicios públicos y no a las privatizaciones de los servicios públicos. Bueno, lo que se trae hoy aquí es iniciar el expediente efectivamente que culminará con una concesión de obra y explotación del servicio del tanatorio municipal. Básicamente lo que se pretende es dar un nuevo servicio al municipio de Dila, en este caso mortuorio de un tanatorio. Nosotros, el ayuntamiento, obviamente no somos especialistas en gestionar tanatorios y, como ha dicho el portavoz del grupo socialista, es una actividad sanitariamente muy peligrosa y que ningún ayuntamiento básicamente explota un tanatorio precisamente porque son cuestiones sanitarias e higiénicas muy delicadas. Por lo tanto, hay que ponerlo en manos de profesionales y salvaguardar siempre al ayuntamiento de gestionar esas cosas que pueden dar problemas. Con este contrato el ayuntamiento en nada se perjudica, se beneficia, y lo dice el estudio de viabilidad. Yo no voy a poner en tela de juicio el estudio de viabilidad que haga ningún profesional. Los podrán hacer mejor o igual, pero yo, si el profesional ha dicho que esos son los datos, esos son los datos, ¿vale? Por lo tanto, creemos que se va a dar un nuevo servicio, que quitamos responsabilidad al ayuntamiento en un tema que es muy complejo, higiénico y sanitariamente, y que ningún ayuntamiento obviamente gestiona tanatorios precisamente porque no son especialistas en esas cosas, ni los ayuntamientos se tienen que dedicar a gestionar tanatorios ni gestionar los asuntos de carácter mortuorio, que son muy peligrosos, como ha dicho el portavoz del PSOE. Por lo tanto, sometemos el punto de votación. Pues el acuerdo que he leído antes, la exposición al público del estudio de viabilidad, el proyecto y de la separata. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor de los representantes del PP. Votos en contra. 1, 2, 3, 4 votos en contra.